Hola a todos, sean bienvenidos a su podcast Gestor Cultural RD. Hola, Rosangélica. Me quedé en blanco. Un segundo. Hola, buenas a todos. Bienvenidos nuevamente al segundo podcast de Gestor Cultural RD. Yo soy Milian Reyes Solano y a mi derecha... Hoy Chío Polanco. José Segura, siempre entusiasmado con todo lo que se va a hablar aquí. Yo iba a decir segundo episodio y me quedé en blanco. Bueno, en esta segunda edición o episodio vamos a estar hablando de la razón por la que estamos aquí. La razón por la que nos conocimos hace, creo que ya más de 2 años. O 2023, 2023, sí, 3 3 años. ahora va a ser la ley de mecenazgo. Una ley que se ha venido evaluando desde hace un tiempo y como lo mencionó Boichío en la primera edición de este podcast, una ley que tardó 10 años para ser aprobada, tiene ya 7 años siendo analizada y evaluada, pero sigue sin estar funcionando. Operativamente, no es una ley operativa al día de hoy. Recapitulando, 10 años para ser aprobada, 7 años ya aprobada por el Congreso Nacional, pero sin operatividad, aunque dio resultados el año pasado a través del FOSAC, del fondo. Sí, que sin el FOSAC, lamentablemente, los 100 certificados se hubiesen quedado siendo solamente 100 certificados. Exactamente. Vamos a darle el crédito al presidente de la República en cuanto a lo que ha sido la ley de mecenazgo. Porque al terminar el mandato de la gestión del presidente Danilo, el presidente tuvo la iniciativa de hacer que esta ley comenzara a funcionar. Es decir, que la intención del presidente, nosotros como gestores culturales la valoramos como de gran importancia, la creación también del Consejo Nacional de Mecenazgo, que también forma parte importante de este proceso. Queremos resaltar que cuando fuimos convocados por la Dirección General de Mecenazgo para presentar los proyectos, yo era uno de los que tenía mucho escepticismo con esta ley. Tenía mis dudas sobre ella, pero luego entendí que era importante que siguiéramos hacia adelante hasta ver hasta dónde llegábamos con ella. Yo creo que al final todos estábamos así. Sí, llegamos a un punto, ¿verdad? Llegamos a un punto en que esperábamos con mucha ansiedad estar certificado por el Ministerio de Cultura para comenzar a buscar recursos, cuando nos encontramos con la triste realidad de que no pudimos aplicar el valor real que tiene esa certificación. Todavía para nosotros tenemos que guardar esa certificación como un gran valor y una parte histórica de lo que es el desarrollo de la ley de mecenazgo. Fue la primera convocatoria. Fuimos los primeros convocados, los primeros escépticos también. Los primeros certificados. Los primeros certificados, en donde a los 86 gestores que están certificados con más de un proyecto, le solicitamos nuevamente que se unan a Gestor Cultural RD. Al igual que los empresarios, que también están esperando, otros empresarios que son curadores, aportar, y otros curadores también que quieren que la ley también se ponga en funcionamiento para que sus proyectos, que ya tienen años funcionando, sean más eficientes en la promoción del arte y de la cultura. Que puedan llegar más lejos. Que puedan llegar más lejos. Mira, yo vi esos pronunciamientos que se hacen en el discurso del presidente, en la rendición de cuentas. Yo vi en el discurso del presidente Danilo Medina cuando habló de la ley de mecenazgo, cuando fue aprobada, y a mí me entró como una especie de esperanza para el sector cultural, porque realmente vi una luz. Ahora bien, yo hasta cierto punto fui muy optimista, porque todas las actividades de nosotros como artistas y como gestores son, independientemente exista o no exista una ley de mecenazgo, pero es fundamental para que todo esto tenga sentido a nivel de construcción de país y a nivel de cultura general, porque más allá del esfuerzo que uno hace, no es suficiente y no podemos obviamente dejárselo solamente al gestor. El Estado tiene responsabilidades por los mismos ciudadanos que tiene que manejar, por la cultura y proyección de la identidad dominicana. En ese momento,
pasó ese discurso y se promulgó la ley. El presidente Luis Abinader obviamente procedió al instrumento de ejecución para hacer lo que sea viable. Pero ¿qué entiendo yo? Que realmente todo es cuestión de intención. Hay algunos que han interpretado partes específicas de la ley que han causado el tranque. Porque realmente si tú tuvieras una intención clara de contribuir, a eso se le puede buscar la solución rápido. Pero sí, aquí hay muchos intereses que buscan que realmente eso no proceda. Y hay que tratar de que no haya ningún tipo de ambigüedades, que era lo que estamos analizando el otro día, que no haya equivocaciones y malas interpretaciones de esos artículos que tiene la ley. Y que el reglamento se haga. No, y los dos términos específicos son deducible, que es el impasse que tenemos con DGI, es este. Deducible, que hay que cambiarlo por crédito fiscal. Y por eso hemos tenido ya varias reuniones en el Congreso Nacional con la Cámara Permanente de Cultura de la Cámara de Diputados y también con la Cámara de Cultura con la Comisión Permanente de Cultura de la Cámara de Diputados y con la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores. Nos recibieron allá y tuvimos esas reuniones para hablar y para desmenuzar la ley y explicarles cuáles son los cambios necesarios para que sea operativa. Ellos están muy abiertos, nos recibieron de manera muy positiva, muy afable, y están totalmente de acuerdo con hacer ese cambio, esa reforma de la ley. Sin embargo, todo va a depender de la Comisión de Hacienda, que preside Pedro Catrey, al cual Gestor Cultural RD le ha enviado varias cartas para que nos reciba, y tanto así como las demás cámaras de cultura, tanto de diputados como de senadores que nos recibieron, la Comisión de Hacienda que nos reciba para discutir los términos, porque eso es lo que necesitamos. Estamos estrenando año, han habido cambios a nivel institucional. que eso complica todavía un poquito por lo más. que hace que tengamos que empezar prácticamente de cero, tocar de nuevo las puertas, con más fe dar seguimiento, porque uno no sabe tampoco con la agenda o con las prioridades que viene ese funcionario nuevo, por eso estamos aquí, definitivamente. Es como comenzar de cero las conversaciones sobre la ley cuando, por ejemplo, en DGI han cambiado su titular. Así que Y algo que nos falta a nosotros también es el tecnicismo que necesitamos nosotros y que necesita la propia ley para que sea operativa. Necesitamos tener a mano las herramientas necesarias que permitan que la ley para su funcionabilidad tenga su debido reglamento y tenga su debida norma de cómo va a ser la inversión que harán los empresarios para que los gestores culturales puedan conseguir mecenas. Y algo que sea importante, garantizada, una garantía, un y que sea un ganar-ganar. Que un 2.5% también, que es lo que establece la ley actualmente, es muy poco de las ganancias netas. Muy poco. Eso sería mínimo un 5%, crédito fiscal, igual que la ley de cine, y que sea de los impuestos sobre la renta. Aparte de este tema que tú acabas de tocar, que sigue siendo quizás el de mayor concentración y lo que se ve como el conflicto de todo. El impasse. Yo sigo insistiendo en que tenemos que modificar una ley que sea atractiva al empresario. Como decía Huechillo, ganar, ganar. Ganar, ganar. O sea, que el empresario vea que él también va a ganar, porque sabemos en la sociedad que estamos viviendo. O sea, nadie te va a dar este incentivo, de alguna manera, por amor al arte. Mira, el empresario no da nada por amor al arte. Hay un tema importante que quiero traerlo a colación, porque en México pasa de que muchos empresarios tienen sus fundaciones, como puede pasar aquí. Aquí también pasa. Y tiene también su propio círculo de incentivo, es decir, tiene un grupito que va alimentando su propia fundación y sus propias actividades. Pero no hay un mecanismo como lo hay aquí. Es decir, que hay una oportunidad muy marcada de que nosotros podíamos ser referentes, pioneros en el desarrollo cultural a través de una ley de mecenazgo activa en toda la región. Como somos actualmente referentes
o quizás lo fuimos en algún momento, porque la ley de cine ha sido un poquito atacada en los últimos años, pero en un momento llegamos a ser referente, y en eso Rosangélica puede abundar más, que de hecho otros países la leyeron para poder emularla. Sí, exactamente. Sí, pero ¿y cuál es la grandeza de estos pasos que nosotros hemos dado? Que cada quien trabaja desde su propio espacio y sacamos o ponemos en una parte plural el arte y la cultura, porque cuando un gestor cultural desde su propio espacio tiene la capacidad de seguir haciendo arte, el arte se hace más rico. Claro. El arte se hace más grande. La transformación social que trae el arte. Por ejemplo, tú, Boichío, que estás en Los Alcarrizos, esos niños que nunca han visto una obra de teatro, ¿cuál es el impacto que tienen? Milian, tú tienes un programa de música. O sea, República Dominicana ha vivido muchísimas décadas de lo que es la música. Totalmente. Si pusiéramos en número lo que la música le ha dejado a la República Dominicana, ¿cuánto sería eso en el PIB del país? Y en tu caso, que es artes plásticas con niños, ¿cómo impacta en los niños poder volcar sus sentimientos y su creatividad en un papel y con lápices? Mira, hay una parte importante que más allá del dato estadístico, es la vivencia que se tiene en el proceso, que tal vez en la estadística no se ve. Pero nosotros como artistas, como los gestores, vemos que cada interacción que vemos en las actividades es un rasgo que va para la historia, porque nos lo llevamos en los videos, en las imágenes, esas vivencias que realmente hay que vivirlas. Más allá entonces de la construcción de la ley, del tecnicismo, hay un proceso que se tiene que cuidar, que es el incentivo y el desarrollo y el fomento económico del sector, del entorno y de la comunidad, que es uno de los objetivos que tiene la ley. Hay que estar claro con eso. Más allá del aporte de llevar cultura, es hacer que el artista lleve a su comunidad ingresos tangibles a través de la proliferación de la cultura y las creaciones artísticas, que llegue la movilización del dinero, que llegue también el aporte de extranjero, el consumo de obras artísticas, de obras literarias, obras teatrales, obras musicales, audiovisuales. Entonces, es un conjunto de factores que hay que tomar en consideración, que no se pueden obviar. Pero también ahí está también el descubrimiento de los talentos. Claro. Porque a pesar de eso, nosotros visitamos sectores vulnerables y descubrimos que hay tanto talento, pero que no hay visibilidad. Y tenemos la oportunidad con esta ley que se logre hacer viable y que se puede incentivar un mercado que se le llama la economía naranja del sector cultural en esos lugares que son remotos, que hay poco acceso y que puedan salir talentos viables para la cultura dominicana. Crece el país. Si crece la cultura, crece el país. Y tenemos, por ejemplo, una fuga de cerebros que hay que detener. Así hasta es. cierto punto. O sea, hay que detenerlo. En todas las áreas. En todas las áreas y sobre todo en el arte, yo diría, porque la sociedad le hace sentir al artista que está en el país equivocado. Dando aquí oportunidades, tú no puedes vivir del arte. Exacto. Si tú das oportunidades, nos quedamos acá. Totalmente. Si no hay oportunidades, todo el mundo va a pensar irse fuera. Ahora, lo importante de este proceso es que la gente está haciendo arte con el alma. Sí. Arte con el alma. Benjamín Es Cruz, decir, Benjamín Cruz sabe de Sí. eso. Con el alma. Bueno, por cierto, sí hay un festival llamado así, Arte con Alma. Significa esto que, Bellísimo nombre, que bellísimo. el proceso cualitativo y cuantitativo de las bellas artes sigue siendo sumamente importante. Primero, descubrimos talentos. Segundo, se mueve la economía. Sí. Se mueve la economía, porque la ley lo contempla muy fácil, y lo contempla muy bien, la ley de mecenazgo, que si un proyecto cultural no va a darle beneficio a los que viven en ese lugar, no sirve el proyecto. Tiene que generar que el colmadero se gane los 5 pesos que vende de la botellita de agua cuando uno va al sector
a ver alguna obra de teatro. Tiene que dinamizar. Cuando va a la presentación, Sí, tiene que dinamizar la economía y mover a la gente. Señores, No tanto eso. ahora que Wichio menciona eso, inmediatamente llegó a mi mente varios conciertos que se han realizado aquí, porque muchos artistas internacionales han elegido a Dominicana en su gira mundial, que quizás no llegan a otros países, llega aquí la gira, y aquí viene gente de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Colombia, y lo mismo pasa con Colombia. O sea, el Estado colombiano entendió lo que era la cultura, y por eso Colombia hoy es un referente. Es conocida a nivel internacional como un referente cultural, como un referente musical, que por muchos años no fue así, pero por muchos años. Pero ellos entendieron cuál es su riqueza. Ellos transformaron y transmutaron esa visión de drogas y Pedro Escobar a arte, cultura. Mira, ¿cómo es que se llama? El Distrito 13, ¿no es? Sí. ¿Cómo se llama? O sea, es súper famoso. Eso La lleva cantidad de muchísimos festivales turistas. que tienen, que van mucha gente, bueno, de aquí, dominicanos van a sus festivales, que ya lo tienen ahí, la fecha, para ver a sus artistas favoritos, pero también eso pasa aquí. Y eso pasa con el Festival Presidente también. Claro que sí. Y cuando recogen las estadísticas, que se dispararon las habitaciones de hotel, todo llena. Las ventas. O sea, todo cambia. Mira, los Uber, los taxis, o sea, se dispara. Y eso va a suceder ahora, muy chido, con el Festival Presidente, porque tienen ya como 10 años que no lo hacen. Y no va a ser una cartelera así como sencilla, tiene que ser algo bien contundente, porque son muchos años de espera. Y por supuesto, si lo van a hacer es porque hay un estudio de mercado previo. Ay, yo me muero porque la Presidente me patrocine. Me muero. Este es el momento, porque ya están como en eso de nuevo. Mira, ya. se menciona mucho que República Dominicana es un polo turístico. Sí. Y es reconocido mundialmente como el país más relevante y con mejor economía creciente a nivel de turismo. Pero usted se imagina a República Dominicana como un polo cultural, que tú puedes encontrar obras literarias, obras teatrales, obras de arte, audiovisuales, aunque con la ley de cine tenemos referentes de cine. Sí. Y tenemos también en la parte de la música unos referentes artísticos que son Pero inigualables. para eso hay que trabajar mucho. Todavía hay que trabajar mucho, porque de todas las bellas artes, en donde más estamos desarrollados a nivel internacional es en la música y luego en el cine. Sí, pero somos reconocidos. Pero falta mucho en la literatura. Pero lo que falta es visibilidad, porque aquí hay mucho talento Totalmente. y herramientas. Esa visibilidad se logra con recursos, proyección de talento. Si no hay auspicio, si no hay un respaldo económico, el artista con su propia fuerza, como están en las plataformas actualmente, se hace inviable. Lo que hay que lograr es que se logre proyectar esos artistas nacionales con esos talentos y esas habilidades para que el mundo los conozca en todas las áreas. Las obras teatrales, que se construyen muchas obras teatrales. Haciendo alusión a una producción del sur de jóvenes, se trabajó con una obra teatral de La Laguna Rincón, donde se hizo con títeres, pero obviamente son artistas que nadie los conoce. Hay que proyectar y eso se logra con incentivo económico. Y la ley es el mecanismo que tenemos para hacer eso. Pero dilo con nombre y apellidos. ¿Cuál ley? La ley de mecenazgo. 340-19. Así es. El 2026 es un año muy importante para esta ley. Yo entiendo que es el año decisivo, es el año en donde tenemos que unirnos más, aunar los recursos para que podamos finalmente ver la modificación, porque ya ha pasado 2 años que se reintrodujo. que se hizo la primera convocatoria. Necesitamos la operatividad de la ley. Para que puedan seguir más convocatorias. Y la voluntad debe estar fijada en la disposición y en la actitud positiva que puedan tener los diputados y senadores de la República Dominicana. Atención, diputados, senadores de la República Dominicana, necesitamos que en este 2026 se modifique la ley de mecenazgo para su operatividad, para que sigan creciendo y desarrollándose los 100 primeros proyectos aprobados y los demás proyectos que quieren
entrar a una segunda Mira, convocatoria. yo quiero hacer un llamado directamente a los diputados y senadores. Ellos tienen la posibilidad de hacer de que todo eso sea viable, pero ellos también pueden hacer su aportación. Ellos pueden auspiciar un proyecto de su comunidad, de su región, Totalmente. de su provincia. Para ellos eso es posible. Entonces, tanto con el apoyo de la ley para que sea viable, también ellos pueden hacer su aporte directo a su comunidad y a proyectos culturales específicos que tengan impacto importante en su región. Pero también la reforma de la ley depende mucho también de DGI, que se ponga de acuerdo. Hacienda. Porque Cultura está en total acuerdo en que esta ley sea operativa. Entonces, necesitamos Congreso Nacional y DGI a través de la Comisión de Hacienda. Es que ahí es donde está el meollo del asunto ahora mismo. Buen dominicana, ¿eh? Pero Exactamente. yo no quiero que cerremos este capítulo sin nosotros hablar sobre la salud mental y lo que se puede hacer a través de las bellas artes. ¿Qué tanto y qué tantas cosas se pueden aportar para la salud mental, para la sociedad que anda muy torcida en cuanto a lo que es el desarrollo de la propia cultura, fundamentalmente en los barrios muy vulnerables? Mira, Bueno, el cine- yo te puedo contar una anécdota. Ajá. El cine salvó la salud mental de mucha gente cuando estuvimos en En cuarentena. la pandemia. Sí. Mira, Literal. te voy a contar una anécdota. En el sur tuve la oportunidad de llevar el proyecto de Procreativo y una niña, tenía 11, 10 años aproximadamente, hizo un dibujo del cuento Dos amigos del profesor Juan Bosch. Hizo una interpretación y ella simuló a dos amigas, entiendo que ella se proyectó con los brazos detrás y otra al lado y estaban dialogando y ella le comentaba, tipo cómics con un globo de diálogo, de que estás fea. Y ella se quedó como tímida, asumiendo esa proyección que tenía la otra amiga de ella y le respondía, no estás fea. Y en ese sentido, a través de las obras de arte podemos identificar cuando hay una necesidad tangible de autoestima, de valoración personal, de incluso actitudes de laceraciones, que obviamente no Emocionales. por no mencionar la palabra per se, pero sabemos que cuando tú quieres lacerarte, tiene un nombre particular. Entonces, se pueden identificar todo tipo de maltrato a través de las producciones artísticas y es una oportunidad que tiene el Estado Dominicano a través de los gestores de acompañar a esos actores de los proyectos para que se pueda evidenciar si hay o no un problema, una problemática de salud mental o emocional per se. Creo que hay que mencionar que está tan demostrado el impacto positivo que tiene sobre la salud mental y emocional de las personas, las artes y la cultura, ser partícipe de estas actividades, que en Europa los psicólogos y médicos están recetando visitas a museos y visitas al cine, a una obra de teatro, a un musical, para entrar en ese mood, en ese ánimo distinto, no solamente de introspección, sino de florecimiento, porque tú floreces al ver, tú puedes, ¿cómo te digo? El arte es como un espejo y ahí tú puedes verte y puedes proyectarte y a partir del arte también puedes sacar todo lo que tienes Exacto, dentro. canalizar los Canalizar miedos, las emociones, las exactamente. frustraciones, Y que mira, la tristeza. hay terapias psicológicas que se hacen a través de la arteterapia. Sí. Y hay una técnica que es de Y también a través de la musicoterapia. Sí, hay una técnica de la Gestalt, que son símbolos que se ponen delante del paciente para que haga una interpretación de formas no definidas. Y el cerebro se encarga de hacer esa construcción y el especialista del pensamiento hace el análisis según la interpretación que él hace. Igualmente con las creaciones de la arteterapia, según lo que él crea, el paciente, cómo lo crea, los colores que usa, las formas, la línea, todo eso son rasgos característicos de una patología o un tipo de condición particular. Y eso le permite realmente al profesional identificar cosas que no lo dice verbalmente.
sino que a nivel de gesto y comportamiento el paciente lo expresa. Cree tal vez que no esté expresando nada, pero el especialista lo nota. Así es. Bueno, si Pero es bueno que eso que tú estás diciendo también se ponga en contexto. Y el contexto en que debemos poner esto es que qué bueno que estamos hablando de cosas positivas ante tantas adversidades que tenemos ahora mismo a nivel social. Que estamos llevando el mensaje a la comunidad artística y a todos los sectores que todavía hay esperanza, que todavía tenemos una salida que nos puede permitir a nosotros a mejorar como sociedad, que tanto lo necesita. Tantos casos que pasan y tantas cosas que vemos a diario y prendemos el televisor y prendemos el celular y encontramos noticias negativas. Yo creo que el podcast Gestor Cultural RD vino a traer un refrigerio, como dice la Biblia, a todas estas noticias negativas y fuertes que tenemos a veces que tenemos que enfrentar. Hay que seguir adelante. Hay que seguir definitivamente. Hay que mirar siempre hacia el mañana, de que mañana será otro día, de que tenemos que seguir impulsando y empujando esta sociedad. Mira, lo importante... Somos los jóvenes adultos ya del presente. Somos los jóvenes con experiencia acumulada. Lo en importante, su caso, no en el mío. Lo importante de esto es que el artista y el gestor no se jubilan. Es decir, Exacto. el artista y gestor cultural, a pesar de que tiene años y años, nunca va a desistir de su actividad. Así es. Entonces tenemos que sumar, mientras más personas se integren a la causa, podemos tener un cuerpo mucho más fuerte para seguir llevando cultura a todo el territorio nacional. Definitivamente. Pues de esta manera finalizamos el segundo podcast Episodio de Gestor Cultural RD. De esta manera finalizamos. Agradecer a Boichío, Rosangélica, José Segura y una servidora, Milian Reyes, por esta edición tan especial. Ha sido un placer. Un placer, papá.